Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Llamó, me respalda, me protege, me sostiene con su diestra, no me ha dejado solo, no se esconde y cuando clamo me responde. Él va delante de mí, abriendo puertas, aunque resbale, nunca me suelta, Él es quien me sustenta. El Dios que me llamó, cuando se trata de mí su cuidado es especial. El Dios que me llamó, abrirá el mar en dos para que pueda yo cruzar. El Dios que me llamó, desde el principio me ha dado la victoria, es el que me lleva. El que me lleva de gloria en gloria. El Dios que me llamó, me respalda, me protege, me sostiene con su diestra, no me ha dejado solo, no se esconde cuando clamo me responde. Él va delante de mí, abriendo puertas, aunque resbale, nunca me suelta, Él es quien me sustenta. El Dios que me llamó, cuando se trata de mí su cuidado es especial. El Dios que me llamó, abrirá el mar en dos para que pueda yo cruzar. El Dios que me llamó, desde el principio me ha dado la victoria, es el que me lleva, el que me lleva de gloria en gloria. El Dios que me llamó, cuando se trata de mí su cuidado es especial. El Dios que me llamó, abrirá el mar en dos para que pueda yo cruzar. El Dios que me llamó, desde el principio me ha dado la victoria, es el que me lleva, el que me lleva de gloria en gloria. Nuevamente, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia.
de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y de mujeres que sirvieron a Dios y que en el día de hoy nos están haciendo de tanta ayuda para nosotros, aquellos que queremos seguir a Cristo Jesús. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas, capítulo 1 y versículo 13, donde dice la palabra de Dios: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En este versículo 13 hallamos de Pablo su condición antes de ser cristiano. Y vemos aquí cómo le habla de su conducta en otro tiempo pasado, que para él ya era lejano. Y lo hace para hacerles ver que él había sido más judaizante que sus oponentes de Galacia, que en realidad ninguno de ellos superaba el judaísmo de la vida que el mismo Pablo él llevaba. Él sobresalía, Pablo, en el judaísmo y había sido de los más feroces perseguidores de Cristo Jesús y de su iglesia, cuando está diciendo este versículo 13 que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La palabra asolaba viene de la palabra que significa saquear, así que Saulo de Tarso quería completamente destruir a la iglesia de Cristo Jesús y con ella también a sus seguidores, es decir, a los cristianos y a las cristianas. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 4, donde dice: perseguía yo este camino. Cuando está diciendo camino se está refiriendo a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a los hombres y mujeres. Nótese que era una persona despiadada que perseguía de una manera feroz a cada cristiano y a cada cristiana, sea hombre o fuese mujer. Y también hallamos en este mismo libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 11, donde está diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo le di mi voto. Nótese, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que vemos que la predicación del Evangelio acababa con el judaísmo, es decir, con el antiguo pacto, que ya pasó, pero esto era para muchos judíos era algo inconcebible, algo en que sus mentes no lo podían discernir de ninguna manera. Por lo tanto, como los soldados destruyen, roban, queman y dejan en ruinas las ciudades conquistadas, así de la misma manera, Pablo con gran celo quería arruinar la iglesia de Cristo Jesús. Como fariseo, tristo y celoso reconocía que el judaísmo y la religión de Cristo no podían de ninguna manera coexistir las dos juntas. Pero había una diferencia importante entre Pablo y los otros fariseos, como él explica en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 13, donde dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Nótese, todo esto más tarde él reconoció que lo había hecho simplemente por ignorancia y por incredulidad. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 14, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hallamos en este versículo 14 el motivo de su conducta, y lo vamos a ver cuál era. El significado literal de la palabra aventajar es avanzar por medio de un camino más corto,
como lo hacen los pioneros con machetes y hachas, que muchas veces para avanzar, pues necesitan con los machetes y con las hachas despejar el camino. Así que había ganado a sus semejantes fariseos en todos los aspectos, en conocimiento, en celo y en actividades. Es decir, que era un hombre que estaba completamente dedicado a la causa de la ley y a que nadie se interpusiera en su camino, ya que había sido un líder prominente en el judaísmo y el más agresivo de los perseguidores de la iglesia, pero al convertirse, llegó a ser un gran líder en la obra del Evangelio. Y aquí vemos la transformación, el cambio que Cristo Jesús puede hacer en una persona y que siempre hay que tener en cuenta. Así que nadie sabía el judaísmo mejor que Pablo y por consiguiente nadie entendía mejor que el Evangelio de Cristo no podía acomodarse al judaísmo. Por tanto, como he dicho antes, los dos, según Pablo en aquella época, no podían coexistir. Cuando está diciendo aquí Pablo en este versículo 14, las tradiciones de su padre, se refiere a algo transmitido de una persona a otra. En el sentido más común es que algo se transmite de padre a hijos, y eso cada uno de nosotros lo sabemos y lo entendemos muy bien cuando nuestros padres nos han estado hablando, por ejemplo, de nuestros abuelos o quizás de nuestros bisabuelos, o de cosas que ocurrieron en nuestra familia que es muy lejana. Por ejemplo, vemos aquí, en cuanto a Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3:6, la palabra aparece y se traduce como enseñanza, la enseñanza que recibisteis de nosotros. También, la misma idea se ve en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23, donde Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que, en el judaísmo Pablo recibió y aceptó las tradiciones de su padre, pero como apóstol de Cristo, él recibió la revelación no de su padre ni de su madre, sino del Espíritu Santo de Dios. Así que, esta religión judía, literalmente el judaísmo, de la que habla Pablo, no era la revelación del Antiguo Testamento cuyas líneas históricas, tipológicas y psicológicas y proféticas convergen, si nos damos cuenta, en Belén. Están dirigidas ahí, al Mesías, al Calvario y al Monte de los Olivos. La religión judía en la que Pablo había estado abriéndose paso era aquella que sepultaba la santa ley de Dios bajo el peso de las tradiciones humanas. Las palabras, las que Pablo está llamando aquí en este versículo, las tradiciones de mis padres. Para poder captar lo que Pablo desea comunicar, se debe tener en cuenta el propósito de Pablo a recordar a los Gálatas estos tristes episodios de su vida pasada. Todo lo que quiere decir es que no existe persecución humana que pudiera ser capaz de impedir el Evangelio a un perseguidor tan decidido y tan feroz como él lo fue. Su propósito era demostrar a los Gálatas que su Evangelio no es de hombres, sino que su Evangelio procede de Dios. Y ahora continúo con Gálatas capítulo 1 y versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Aquí podemos hallar en estos versículos, los versículos del 15 al 17, el apóstol por disposición divina, es decir, que no era llamado por hombre, sino que fue llamado por una disposición soberana de Dios. Pero en este versículo 15 hallamos la evidencia de su elección, cuando él está diciendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí se cuenta la historia de la conversión de Pablo, desde el lado interior. Por ejemplo, ¿cuándo llegó a ser apóstol Pablo? ¿Cuándo él mismo se decidió a ser apóstol? ¿Cuándo los otros apóstoles lo escogieron? Pues ninguna de estas cosas sucedieron,
sino que fue cuando le agradó a Dios. La fe de Pablo en Dios implica necesariamente la fe de su soberanía, es decir, de la soberanía de Dios. Dios es soberano, esto es, hace lo que determina cuando quiere y como quiere, sin que nadie pueda condicionarlo ni contradecirlo absolutamente en nada, ya que Él, como he dicho, es soberano. Por otro lado, la doctrina de la soberanía muchas veces puede resultar repugnante para el hombre y en cierta medida afecta al pensamiento también de muchos creyentes. Todos estamos dispuestos a afirmar que Dios es amor, pero no todos nos esforzamos de la misma manera en declarar su soberanía, y muchas veces no andamos completamente en su soberana voluntad, sino en su permisiva voluntad. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. La primera acción en soberanía fue separarlos desde antes del nacimiento para la misión que le iba a encomendar años más tarde. Es algo que Dios había hecho con otros en otro pasado tiempo, como ocurrió con el profeta Isaías. Si miramos en Isaías 49, versículo 1, dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y el mismo caso hallamos con el profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, donde está diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y mucho tiempo después ocurrió exactamente igual con Juan el Bautista, como nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 15, donde dice: Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que hallamos en este versículo 15 algo que sobresale, y que es que Dios es soberano. Y como estuvo llamando a Pablo, también lo hizo con Juan el Bautista, también lo hizo con Jeremías y también lo hizo con el profeta Isaías. Sigue diciendo aquí Pablo: y me llamó. Con esto Pablo refuta la idea de que él era un apóstol secundario, escogido y enviado por los hombres, por los otros apóstoles o tal vez por la iglesia. Dice: Dios le llamó, habiéndolo apartado aún desde el vientre de su madre. El llamamiento de Dios no quitó el libre albedrío de Pablo en él. ¿Podía haber rechazado el llamamiento Pablo? Claro que sí, que lo podía haber hecho. Pero él dijo en Hechos capítulo 26, versículo 19: No fui rebelde a la visión celestial. ¿Por qué no dijo: no podía rechazar la visión celestial? Precisamente porque esa visión fue una visión directa de parte de Dios hacia su persona. No fue por medio de hombres, sino que fue directamente de parte de Dios. Sigue diciendo este versículo: y me llamó, y añade: por su gracia. Su gracia actuó en el proceso del encuentro que tuvo con el Señor Jesús camino a Damasco. El llamamiento y la salvación de que él era enemigo de Jesucristo y perseguidor de la iglesia. Él, Pablo, cambió operado por el poder del Espíritu Santo, orientado en un amor incondicional en la gracia de Dios, de manera que produjo un cambio radical en el hombre llamado Saulo. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1, versículo 16, donde sigue diciendo la palabra de Dios: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hallamos en este versículo 16 una revelación y un ministerio. La primera verdad que encontramos aquí es que Dios reveló su Hijo a Pablo.
cuando Pablo fue llamado camino a Damasco. Dios se revela a sí mismo a cualquiera que Él salva, a cualquier persona y a cualquier mujer y en cualquier época. Nadie puede poner su propia sabiduría, nadie puede ver o entender a Dios de por sí mismo. Así que la expresión en mí está orientada a referirse a una experiencia interior. De ahí que diga que Dios reveló a su Hijo en mí, es decir, en mi interior. En todo caso, la visión interna y la iluminación interna son coincidentes en el apóstol Pablo, ya que el Hijo de Dios se hizo manifiesto en su gloria que rodeó a Pablo desde el exterior, pero se hizo manifiesto en su interior para revelación de quién era realmente el que se le manifestaba. Esa experiencia que tuvo Pablo condiciona el énfasis de la iluminación interior que él enseña en otros lugares, en otros pasajes de sus cartas. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6, donde está diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que podemos hallar que Él, cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, Él andaba en tinieblas anteriormente, pero cuando tuvo ese encuentro fue iluminado por la gracia divina de Dios, y todas las cosas quedaron ahí a descubierto, todos aquellos interrogantes, todas aquellas cosas que Él tenía en su mente. Así exactamente pasa en el día de hoy con cualquier persona que rinde su vida a Cristo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Sigue diciendo este versículo 16: no consulté enseguida con carne y sangre. Es una expresión aquí del hebraísmo, que figuradamente se refiere a hombres. Lo que está procurando que se entienda Pablo es que no buscó a los hombres, por muy destacados que fuesen en la iglesia, para pedirle consejo o dirección sobre lo que debía o no debía de hacer. El llamamiento celestial arrastró a Pablo para hacer el camino del apostolado y hacer de él un apóstol muy especial como lo fue. Así que vemos que él, Pablo, no buscó por tanto la relación con ciertos apóstoles, ni tampoco con cristianos que estaban en su entorno. No había tampoco discusión ni posibilidad de reflexión alguna sobre su llamado al apostolado, de modo que no sometió su ministerio al dictamen o aprobación absolutamente de ningún hombre, ni siquiera de los apóstoles. Es decir, que Pablo no tenía necesidad alguna de credenciales humanas que le respaldaran, sino que sus credenciales eran el mismo Cristo Jesús. Dios le había llamado, por consiguiente, solo a Él obedecía y solo de Él dependía. Y aquí hay una reflexión para nuestras vidas, y desearía que esto se tuviese muy en cuenta, ya que hay que considerar algo muy importante, y es que el caso de Pablo es un caso excepcional, y que muchos y muchas en estos días se levantan ellos mismos y ellas mismas. ¿Cómo digo que se levantan? Sí, se levantan diciendo que Dios le llamó a tal o cual ministerio, y a los pocos meses del supuesto llamamiento ya dicen ser pastores o pastoras, o tal vez apóstoles, ¿cómo no? No hay diferencia alguna para ello. Esto es sencillamente fruto, muchas veces, de la ignorancia, quienes dicen y practican tales cosas. Nótese que a estas personas siempre les suelen seguir bebés espirituales. Nunca le van a seguir creyentes maduros. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, como he dicho, es fruto de la ignorancia espiritual. Y casi nunca le respalda a estas personas ningún ministerio legalmente acreditado.
para estas personas sí que es necesaria una acreditación de alguna denominación que tenga una sana doctrina. Esto creo que debemos de entenderlo, ya que si no es así, no es de extrañar que luego veamos en el YouTube, en Internet, a un supuesto pastor o pastora o apóstol o evangelista orando por alguien y tirándole agua a la cabeza o al cuerpo, y otros poniéndole los pies encima de la persona, otros hablando con demonios como el que habla con alguien que está en la calle como si tal cosa, y un largo etcétera, que es aberrante y antibíblico, y que no hace más que traer desprestigio al verdadero evangelio. Así que, como he dicho, esta reflexión hay que tenerla muy en cuenta. ¿Quién está respaldando a esas personas que dicen ser y que se levantan a sí mismos? Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dada la revelación que recibió el apóstol Pablo de parte de Dios y lo que había estado haciendo en él, no tenía necesidad de pedir instrucciones ni órdenes absolutamente a nadie. Por tanto, no subió inmediatamente a Jerusalén, donde residían los apóstoles. Con todo, no supone en modo alguno que estuviese negando de alguna manera la autoridad apostólica de los 12. Lo que procura aquí Pablo afirmar es que su autoridad apostólica al mismo nivel que los otros. Por lo tanto, Pablo él fue inmediatamente a Arabia. Y cabe hacerse una pregunta: ¿y para qué fue allí? Seguramente para poner orden a todas las cosas que tenía en su mente, a todo lo que había aprendido anteriormente, ¿sabes? Muchas veces nosotros tenemos que ir a esa Arabia. Esa Arabia es ese lugar que estamos completamente a solas pero con Dios, y que solamente a través de la revelación del Espíritu Santo y de su palabra, en la que puede aclararnos muchas veces cosas que no han sido enseñadas y que no han sido correctamente enseñadas ni aplicadas. Así que recordemos que él era un fariseo celoso. Él conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, mientras él se encontraba allí en Arabia, él debió de haber revisado la Escritura, examinándolas contra lo que él había aprendido de sus maestros. Y mientras él hacía esto, sin duda encontró muchos lugares donde los líderes judíos habían cambiado o se habían desviado de la verdadera palabra de Dios, es decir, que la habían interpretado a su manera. Y es ahí cuando nosotros hablamos y decimos que la religión no sirve absolutamente nada. La religión es precisamente eso: cambiar la palabra de Dios en ritos, en tradiciones, en fiestas, en como a mí me conviene. Y esto había sucedido. Así que, con toda seguridad, Pablo él empezó a darse cuenta de que él ciegamente había aceptado como verdad estas enseñanzas equivocadas. Esa era la razón por la que en sus epístolas el apóstol Pablo una y otra vez es movido a citar al Antiguo Testamento, la Biblia de su tiempo. De esta manera él es inspirado a enseñar, como pasajes allí apuntaba al Señor Jesús como el Mesías prometido. Pasajes que totalmente habían sido mal interpretados por todos los líderes judíos de su época. Así que es muy fácil seguir enseñanzas que se dicen estar en la Biblia, pero en realidad nosotros no las estudiamos, sino que las admitimos simplemente como buenas, porque alguien nos lo dice, pero realmente no estamos mirando en la fuente, a donde debemos de ir, que es la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también debemos de hacer un esfuerzo, como lo estuvo haciendo el apóstol Pablo, para ver
Si todo lo que se nos ha enseñado o predicado en nuestras iglesias es de hecho la palabra de Dios, ya que hay iglesias e incluso hay seminarios conocidos que se han desviado y mucho de la verdadera palabra de Dios. Piensa que esto sí que le pasó también a los fariseos en la época de Pablo. Piensa que muchos de los que enseña no eran más celosos que lo eran los fariseos en la época de Pablo. Piensa que muchos en el día de hoy no dedican tanto tiempo como dedicaban los fariseos al estudio de la Escritura, y sin embargo estaban errados. ¿Por qué? Porque no se dejaban dirigir por Dios, sino que lo hacían a su manera, a su forma. Debemos recordar que la Biblia es y debe ser la última y única autoridad para cada doctrina en la cristiandad. Después de su estancia en la Arabia, el apóstol Pablo regresó a Damasco a predicar el verdadero evangelio. Damasco, obviamente, es la ciudad donde Dios le dio esa salvación que él no esperaba, pero que Dios le llamó. Continúa ahora con Gálatas capítulo 1, versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Vemos en este versículo 18 un largo tiempo sin contacto con los apóstoles, ya que dice, pasado 3 años. Habiendo pasado algún tiempo en Arabia y Damasco, Pablo viajó después a Jerusalén. Este viaje ocurrió después de 3 años. Este tiempo intermedio corre desde el acontecimiento más importante que se menciona en los versículos 15 y 16, la conversión de Pablo. Ahora bien, ¿qué porción de estos 3 años pasó en Arabia y cuánto tiempo en Damasco? No se nos dice aquí. Por tanto, tampoco vamos a estar nosotros especulando exactamente el tiempo, ya que ni siquiera sabemos si estos 3 años fueron 3 años completos o bien 2 años completos y parte de otro, es decir, 2 años y medio, o tan solo 1 año completo y parte de otros 2 años. No se sabe, así que lo vamos a dejar ahí. El punto principal es este, que no fue inmediatamente después de su conversión, sino que al cabo de 3 años, Pablo dejó Damasco para dirigirse a Jerusalén. Así que es evidente que no va a Jerusalén para recibir la orden de predicar el Evangelio, ni tampoco para descubrir su significado, ya que él ya ha recibido su misión como también su Evangelio, y lo recibió precisamente de parte del Señor Jesús. Sigue diciendo este versículo 18, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuál era el propósito de este encuentro y qué pasó entre estos 2 hombres? Uno solo puede conjeturar. Parece probable que el fugitivo encontrase valiosa información de parte de Pedro sobre la vida de Jesús durante su estancia aquí en la tierra, sobre el presente estado de la iglesia también en Jerusalén y también sobre sus futuros planes. Por otro lado, de seguro que Pedro también por su parte obtuvo conocimiento de primera mano acerca de la inolvidable experiencia de Pablo cuando iba camino de Damasco, sobre el estado de la religión también en esa ciudad y sobre la forma tan hábil y providencial en que frustraron el complot de los judíos. Pero sean cuales fueran los temas que discutieron, una cosa sí debe quedar clara. Los 2 hombres se reunieron en iguales condiciones. Ninguno de los 2 recibió del otro su misión o su evangelio. Y voy concluyendo ya con esto. En estos versículos hemos visto cómo Pablo nos habló de su pasado, que aunque era una persona muy religiosa, no dudaba en asolar a familias enteras, tanto hombres como mujeres, por sus creencias en Jesucristo. Uno podía preguntarse, ¿cómo es que una persona tan religiosa y que dice ama a Dios hace estas cosas? Bueno,
Si miramos la historia, vemos que la mal llamada Santa Inquisición duró en España desde el 1478 a 1821, es decir, nada más y nada menos que 443 años. Y hay que tener en cuenta, como nos dice la historia, que solo en los primeros 10 años de su existencia en España mandó a la hoguera a 2000 personas. Y no solo esto, sino que las torturas a las que eran sometidas las personas sospechosas fue muy numerosa, y todo se hacía, nótese, en el nombre de Dios. También en los días de hoy, raro es el día en que no nos asalta la noticia como que cristianos han sido decapitados o ejecutados de una manera cruel por los yihadistas, que dicen ellos también estar en una guerra santa. Y ellos lo hacen también como lo hacía la Santa Inquisición, todo en el nombre de Dios. Amigo y amiga oyente, el cambio en la vida de Pablo no vino a su vida por algún esfuerzo propio suyo, sino que el cambio en su vida fue como consecuencia de que el resucitado Señor Jesús le llamó personalmente. Ahora bien, Pablo bien podría no haber hecho caso a ese llamado del Señor Jesús. ¿Y por qué no podría haber hecho caso? Porque precisamente Dios nos da a los seres humanos el libre albedrío de decidir libremente lo que deseamos, sea bueno o sea malo. Pero Pablo respondió a Jesús y lo hizo afirmativamente. Hoy también el Señor Jesús está llamando a personas, como lo hizo con Pablo, y las está llamando al arrepentimiento, como le ocurrió también a Pablo. Nótese que Pablo cambió su vida totalmente desde que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús camino de Damasco. Amigo y amiga oyente, hoy también tu vida puede cambiar si tú atiendes al llamado del Señor Jesús y le recibes interiormente en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuál será tu respuesta? Si es afirmativa, te invito en esta hora y en este momento a que puedas orar conmigo y recibirle en tu corazón. Así que, ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he sido una persona alejada de Dios, alejada del Evangelio. Pero tú me has hablado a través de la Biblia, tu palabra, que tú cambiaste la vida de un hombre muy feroz, muy religioso, pero que no te conocía. Yo me hallo en una condición algo semejante y me arrepiento de ello. Te invito a que vengas a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, lo mismo que has repetido conmigo esta oración de fe y de arrepentimiento, tú puedes orar a partir de ahora a Dios en el nombre del Señor Jesús. Háblale, cuéntale tus deseos, tus anhelos, tus fracasos. También sería necesario que empezases a leer los evangelios. Ahí hallarás cosas que Dios desea para tu vida y que están implícitas. Si no la lees, no la sabrás, pero si la lees, vas a ser beneficiarias de ellas. Es bueno que para poder crecer espiritualmente también puedas congregarte en una iglesia cristiana, evangélica, donde se enseñe el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús sea el centro de absolutamente de todo. Congrégate ahí y podrás crecer y con el tiempo servir al Señor. Que Dios te bendiga.
Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Pasado triste, yo ya me olvidé.
pasado triste, yo ya me olvidé del pasado.